Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Y el Líbano, al menos 12 personas murieron tras la explosión de dispositivos buscapersonas en poder del grupo de milicianos chiita del grupo libanés. Para analizar este tema y la situación en el Medio Oriente tras lo ocurrido, tenemos como invitado a Manuel Camilo González, internacionalista, quien nos acompaña desde Bogotá. Manuel Camilo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Emilio, muchas gracias por la invitación y un saludo para la audiencia. Ya para comenzar, ¿cuál es tu lectura con respecto a lo acontecido en las últimas horas? Bueno, esto ciertamente se preveía de que efectivamente Israel iba a escalar el conflicto a un conflicto que obviamente integra otros estados libres y soberanos, como por ejemplo el caso del Líbano. Particularmente pensando en que más allá de haber pensado jamás las acciones de lo que se conoce como el eje de resistencia, es decir, este conjunto de grupos no estatales que apoyan a Irán y que incluso también adversan a Israel, pues obviamente busca Israel obviamente contrarrestar ese ataque. En ese sentido, creo yo que lo que está haciendo Israel es volver a la vieja práctica de tener ataques selectivos sobre ciertos objetivos, pero obviamente dado el contexto en el que nos estamos envolviendo, pues de alguna forma esta guerra pues ha salido más allá de las fronteras de Israel y se ha de alguna forma magnificado hacia las fronteras del Líbano, con quien históricamente ha tenido un conflicto muy importante por la presencia de este grupo yihadista. Y según la prensa estadounidense, estos dispositivos fueron cargados con explosivos con Israel antes de ingresar al Líbano. ¿Estaríamos hablando de una fase de la guerra entre Israel y Hezbollah? Creo que hay una continuidad muy importante y es que efectivamente Hezbollah y otros grupos que apoyan a Hamas han mantenido este apoyo y esta solidaridad en términos de atacar limitadamente debido a sus recursos y sus capacidades a Israel. Pero ciertamente mientras se mantenga un mejoramiento del armamento, pues obviamente esto obligará a Israel a tomar cartas sobre el asunto y una de las formas de tomar cartas sobre el asunto es lanzar ataques preventivos, incluso mucho más precisos sobre estos objetivos. Entonces, estamos viendo una continuidad en el capítulo entre Israel y grupos no estatales que obviamente se oponen a él, pero lo que queda por ver es efectivamente qué posibilidad y qué capacidad de fuego tienen estos grupos para que efectivamente puedan vulnerar las defensas de Israel en muchos frentes, porque no solamente es el frente que se sigue abierto en Gaza, sino que también es un frente que está en el norte de Israel, es decir, en la frontera con el Líbano, pero también obviamente los ataques que se dan desde Yemen con la presencia del grupo de los hutíes, que obviamente han lanzado misiles tierra a tierra. Hace minutos se reportaron en Líbano nuevas explosiones. ¿Cuál es tu interpretación con respecto a esto último? Pues básicamente estamos hablando de una amplificación del conflicto de Gaza. Era un conflicto que Israel quería mantener encapsulado simplemente en la franja y obviamente lo que está sucediendo es que la reacción, la solidaridad que tienen estos grupos no estatales que de alguna forma convergen en lo que conocemos como el eje de resistencia, que ha sido ampliamente patrocinado por Irán, pues obviamente le ha obligado a extender esa potencia de fuego hacia otro país, que en este caso es el Líbano, que ciertamente padece de lo que uno denominaría soberanías compartidas, es decir, hay una serie de áreas en las cuales el gobierno del Líbano no cuenta con la capacidad estatal necesaria para obviamente generar orden y la provisión de servicios públicos, y en su sustitución lo hace Hezbollah, que obviamente es un grupo no estatal patrocinado por Irán y que obviamente adversa a Israel. Entonces, en ese sentido, creo yo que Israel está respondiendo con sus recursos para obviamente tratar de contrarrestar este ataque en un segundo frente que se ha abierto en el norte de su frontera. Y los buscapersonas pirateados impulsan la teoría de una nueva escalada o una violación al suministro de insumos y también una violación a la ciberseguridad. ¿Qué pudiera venir próximamente? Sí, esto es algo muy importante porque si bien, como ya habíamos comentado, hay continuidad en el capítulo sobre la relación muy conflictiva, violenta entre
Israel y estos grupos no estatales, ciertamente cabe entender si efectivamente esta capacidad de fuego que ahora están adoptando estos grupos no estatales, Hamas, en este caso Hezbollah, es suficiente, incluso es muy importante a la hora de vulnerar las defensas de Israel. Creo yo que Israel está haciendo este tipo de ataques porque conoce que si bien puede resistir los ataques, obviamente se está enfrentando a un nuevo tipo de amenaza. No es la típica amenaza que se lanza mediante armas, sino que se está lanzando en el ciberespacio. Entonces, obviamente, esto es un traslado, esto es un cambio muy importante en la dinámica de la guerra, que esto también incluso se puede ver en lo que está sucediendo en Ucrania, y es que efectivamente se suele utilizar la ciberseguridad como una especie de vulneración de los sistemas informáticos y que obviamente mantiene a flote la infraestructura civil y militar de los estados. Y en ese sentido, el que caiga en manos de estos grupos no estatales este tipo de tecnologías, pues obviamente genera la vulnerabilidad que tienen este tipo de seguridades para los estados. ¿Y qué magnitud tuvieron estas explosiones en torno al contexto geopolítico? Bueno, creo yo que esto es un capítulo más, un evento más que se suma a la guerra. Creo yo que efectivamente una de las fronteras más conflictivas que hay en el mundo es la frontera entre Israel y el Líbano. Hay que recordar que Israel siempre ha tenido una presencia, incluso una intención de volver sobre el sur del Líbano, donde se encuentra Hezbollah, porque su doctrina militar pues indica de alguna forma la idea de atacar preventivamente y atacar selectivamente a los objetivos que obviamente ve como unas amenazas. Obviamente, lo que estamos viendo es que con el pasar del tiempo, nuevas capacidades se están adoptando este tipo de grupos, lo cual hace mucho más difícil para Israel, obviamente, contrarrestar los ataques. Y si a eso le sumamos que no solamente es Hezbollah o Hamas, sino que estamos hablando del eje de resistencia, es decir, este grupo que está conformado por organizaciones no estatales que están al final de cuentas atacando a Israel por varios frentes, pues hablamos de que lo que se busca es desgastar la capacidad defensiva que tiene Israel frente, digamos, a este tipo de ataques. Y entonces estaríamos hablando de que esta nueva fase de Israel involucraría otro tipo de elementos muy diferente a la guerra que ya estaríamos acostumbrados a ver. Sí, es muy prematuro entender si efectivamente este tipo de ataques, ciberataques, pues obviamente van a tener una permanencia en el tiempo. Hay que decir que efectivamente estos proxies, es decir, este tipo de guerra por delegación que suele darse por Hamas o por Hezbollah y que obviamente ampliamente ha sido respaldado por Irán, pues obviamente tiene solamente efectos muy limitados dentro de la capacidad de estos grupos. Es decir, no necesariamente hay que entender que este tipo de ataques o explosiones o incluso vulneración de sistemas informáticos son determinantes para, de alguna forma, decir que Israel está siendo derrotado. Creo yo que es más la idea de la desestabilización de Israel y lograr que efectivamente esa ventaja comparativa que tienen Israel frente a estos grupos pues se reduzca. Entonces, creo yo que es bueno entender que hay una continuidad en la guerra, es un capítulo más de la guerra, pero tiene otro matiz y es esta incorporación de la tecnología para vulnerar las infraestructuras militares y civiles de Israel como una estrategia de desgaste a largo plazo. Muchísimas gracias, Manuel Camilo. Era Manuel Camilo González, analista internacional desde Colombia, que nos estaba dibujando o explicando o poniéndonos en contexto todo lo ocurrido en las últimas horas con respecto a la explosión ocurrida en Líbano que dejó al menos 12 muertos. Hacemos una pausa y seguimos con más información.